La Escritura dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis 1:27, habla de eso. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero no en el sentido masculino femenino, sino en el sentido espiritual de su carácter, a su imagen espiritual. Y dice también en Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos llenamos de conocimiento, nos vamos llenando de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento de Dios. Caminamos conforme a ese conocimiento, pensamos conforme a ese conocimiento y llevamos una vida conforme al conocimiento de Dios, de tal manera que nos hacemos cada día más semejantes a Él. Si aumentamos en sabiduría de Dios, nos hacemos más semejantes a Él. Si aborrecemos las cosas que Dios aborrece, nos hacemos más semejantes a Él. Él desea que seamos semejantes a Él. Y para ello necesitamos la palabra de Dios. Lo único que va a transformar nuestro ser, lo único que nos va a moldear a la imagen y semejanza de Dios es su palabra. Su palabra es espíritu. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, toma de lo que es de Jesús, toma de lo profundo de Dios, sabe la voluntad de Dios y lo toma, te lo muestra y te transforma día tras día. Es un proceso de transformación, es un proceso de santificación. Dios es santo y tú estando en ese proceso de santificación te vas volviendo cada vez más santo como Dios, más santo como Él, parecido a Él. Si antes mentías, entonces según el conocimiento de Dios aprendiste que no era bueno mentir, que Dios aborrecía la mentira y dejaste de mentir. Entonces te empezaste a ser semejante a Dios, porque Dios no miente. Si blasfemabas, entendiste que no se podía blasfemar y te hiciste semejante a Dios. Si antes eras deshonesto y entendiste que la deshonestidad era mala, según el conocimiento de Dios, dejaste de ser deshonesto, te has hecho más semejante a Dios. Si fornicabas y ya no lo haces, te haces semejante a Dios. Si antes idolatrabas y ahora no lo haces, te haces semejante a Dios. No es una cosa natural, es algo sobrenatural, algo espiritual. Si antes te enojabas y gritabas y actuabas con malicia y ahora lo has dejado de hacer, te haces semejante a Dios. Entonces cada día te has hecho más semejante a Dios, al comportamiento, como Dios camina, como Dios anda, como Dios ve las cosas. Por eso necesitamos llenarnos de más conocimiento, de más palabra del Señor. Y esta palabra la conseguimos en sus escrituras. Este conocimiento lo conseguimos en sus escrituras.
no lo vamos a conseguir en el mundo. El mundo nos enseña otra cosa. Y actualmente el mundo nos enseña a que las cosas malas sean vistas como buenas. Pero Dios, que no cambia, Dios que creó al hombre a imagen y semejanza de Él, desea que seamos como Él. No según sabiduría humana, sino según la sabiduría de Dios. Si nos dirigimos a lo último del Salmo 17, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este hombre va a despertar y está confiado en que va a despertar a la semejanza de Dios, según el carácter de Dios. Y entonces cuando leemos más adelante en el mismo Salmo 17, vemos cómo este hombre busca de refrenar su lengua y habla del inicuo, del malo, de una manera consciente, sabiendo que el inicuo, que el malo, va a ir al Seol, al infierno, al lugar donde van los que son hacedores de maldad. Entonces, este hombre que hace maldad, ¿se hace semejante a quién? Y este hombre que busca los caminos del Señor, se hace semejante a Dios. Estamos aquí en un sistema, metidos en un sistema donde nuestro corazón es probado, para ver si realmente amamos a Dios, para ver si realmente amamos la verdad, para ver si realmente queremos hacernos semejantes a Dios. Es lo que dice la Escritura. Aquí en el Salmo 17 lo leemos: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Puedes decir esto de ti, que Dios te visita y no encuentra nada inicuo en ti porque has puesto como meta en tu corazón el buscar a Dios y el hacerte semejante a Él? Dice en este mismo versículo, en el versículo 3 del Salmo 17, he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Has resuelto tú en tu corazón buscar a Dios con todo tu corazón? ¿Has resuelto tú en tu corazón no hablar mal con tu boca? ¿Cuáles son los resueltos de tu vida? ¿Cuáles son los resueltos de tu corazón? Después dice el versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Este hombre vio las obras humanas, pero también vio la palabra que salía de los labios de Dios, de la boca de Dios. Y él dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y le pide a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué vamos a buscar de comportarnos a semejanza del mundo? ¿Por qué nos adaptamos tan fácilmente a las cosas del mundo? Cada vez que sale una nueva tecnología, cada vez que sale algo nuevo, una creación del hombre, cada vez que sale un invento o alguna teología nueva, alguna sabiduría nueva, nos vamos fácilmente por la presión, por la insistencia. Nos vamos fácilmente y nos adaptamos al mundo. Eso es lo que ha sucedido con la sociedad. Y tú eres parte de la sociedad. Tú y yo muchas veces nos adaptamos al mundo.
A veces nos vamos a otras ciudades, a otros territorios, a otras culturas y nos hacemos semejantes al mundo. Hoy en día nos enseñan a respetar el pensamiento del hombre. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios cuando respetamos la sabiduría del hombre? Si la sabiduría de Dios nos dice a nosotros que debemos hacer algo, ¿por qué tenemos que respetar la sabiduría del hombre? ¿Por qué tenemos que adaptarnos a la sabiduría del hombre? ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios te dijo que la sabiduría del hombre era importante? Todo lo contrario. Dios, cuando habla en sus escrituras, cuando habla en su palabra de la sabiduría del hombre, habla de que la va a hacer desaparecer, habla que es necedad ante los ojos de Dios, habla de que no sirve ni siquiera para llevarte a la vida eterna. Dice que la sabiduría humana no te ayuda ni siquiera a dirigir bien tus pasos. Lo único que te lleva a dirigir bien tus pasos es la sabiduría de Dios. ¿Por qué entonces nos hacemos tan fácilmente y nos amoldamos tan fácilmente a las cosas del mundo? A las cosas que nos perjudican, a las cosas que nos van a llevar para el infierno. Te hablo varias veces del infierno y del Seol y de estas cosas porque en el mundo espiritual solamente hay dos caminos. Uno es la vida eterna y el otro el infierno, la muerte eterna. Si no le quieres decir infierno, bueno, pero muerte eterna, una muerte sin Dios. Y Dios desea que seamos iguales, semejantes a Él, que nos comportemos como Él, que aborrezcamos todas las cosas que Él aborrece. Y Dios te está diciendo que no tomes en cuenta la sabiduría humana. Y si Dios mismo no toma en cuenta la sabiduría humana para vivir, ¿por qué tú y yo nos adecuamos a la sabiduría humana para vivir? Si quieres hacerte semejante a Dios, tienes que empezar a aborrecer lo que Dios aborrece. Y empezar a aborrecer lo que Dios aborrece es empezar a confiar en la palabra de Dios. Muchas veces estamos en situaciones donde las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Muchas veces estamos en situaciones donde nos queremos hacer semejantes a los seres humanos y aprender a respetar y adaptarnos a ideas, conocimientos, culturas que aborrecen el conocimiento de Dios. Y si nos queremos hacer semejantes a Dios, si queremos ver a Dios, si queremos despertarnos en la resurrección con un cuerpo semejante al de Dios, tenemos que aprender y empezar a comprender que el conocimiento del hombre no va a ser nunca nuestra guía. Tenemos que empezar a comprender y entender que el conocimiento de Dios es la lámpara de nuestros pies. Tenemos que empezar a entender y comprender que solamente el conocimiento de Dios es lo que nos va a hacer semejante a Él. El conocimiento humano nos va a hacer semejante a los inicuos. El conocimiento humano no nos lleva a la eternidad. Es lo que Dios dice en la Escritura cuando habla de la sabiduría humana. Cuando se habla del Evangelio, se habla de la sabiduría de Dios y se habla de Cristo resucitado. Hace poco leíamos en 1 Corintios 2:13, dice, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana,
Estos hombres de Dios hacían a un lado la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y decía, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mira lo que dice aquí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Andamos de manera espiritual y cuando entendemos lo espiritual nos amoldamos a lo espiritual según la voluntad de Dios. No de lo espiritual a lo humano, sino que nos vamos asemejando cada vez más a Dios. Andamos en lo espiritual, pero necesitamos cada vez profundizar más en lo espiritual. Nos acomodamos de lo espiritual a lo espiritual. En el sentido de mejorar, de hacernos más semejantes a Dios. En el momento que naces de nuevo, que naces no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios, que recibes al Espíritu Santo de Dios, eres un bebé espiritual. Pero eres espiritual. Pero te tienes que amoldar más al Espíritu. Tu alma, tu ser, tiene que amoldarse más al Espíritu Santo de Dios para que puedas ser semejante a Dios. Empiezas a ser espíritu porque solamente los hijos de Dios son aquellos que reciben el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede ser hijo de Dios, no nace de Dios. Porque para poder entrar en el reino de los cielos tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. Y en lo que naces de nuevo, tienes que ser lleno de el conocimiento de Dios. El conocimiento del mundo ya no puede ser interesante para ti. La cultura del mundo ya no puede ser interesante para ti. Que Dios no te ha llamado a que vivas según la cultura del mundo. Dios te ha llamado a vivir según su conocimiento. Este conocimiento es el único que te va a llevar a ser semejante al Hijo de Dios. A Dios mismo, que sea semejante a Él. Dice en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. ¿Cómo te conduces tú en el mundo? Con sencillez, con la sabiduría de Dios, con la sinceridad de Dios, con una conciencia limpia de que estás viviendo según el conocimiento de Dios. ¿Cómo estás viviendo tú en este mundo? Es una pregunta que el Señor nos hace hoy. A los que son nacidos de nuevo, a los que dicen desde hace tiempo que son cristianos, a los que dicen desde hace tiempo que tienen a Dios en su corazón. ¿Cómo estás viviendo en este mundo? ¿Desde cuándo eres cristiano? ¿Desde cuándo sabes tú que naciste de nuevo? ¿Cuánto te has hecho semejante a Dios? ¿Cuánto eres ahora más semejante a Dios? ¿O sigues siendo el mismo? Si sigues siendo el mismo, seguramente has estado viviendo según el conocimiento del mundo. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que transformarlo. Eso tiene que cambiar en ti conscientemente. Si eres hijo de Dios, si recibiste el Espíritu Santo de Dios, si has nacido de nuevo por la voluntad de Dios, tu meta, tu estilo de vida tiene que cambiar. No puedes ser más el mismo. De hecho, no puedes ser más el mismo ayer que hoy. Tienen que haber cambios. No puedes ser el mismo el mes pasado, el año pasado y hoy igual, porque tienes que acomodarte de lo espiritual a lo espiritual. Tiene que haber una transformación.
Tiene que mostrarse el fruto del Espíritu Santo en ti. Tiene que mostrarse ante los ojos de Dios, no necesariamente ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios, que te estás comportando conforme a su voluntad, que te estás haciendo más semejante a Él. Créeme, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de andar. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que empezar a cambiar nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu prioridad debería ser semejante a Dios. Tu prioridad debería ser caminar con Dios. Tu prioridad debería ser lo espiritual. Tu prioridad debería ser vivir en este mundo con sencillez, con sinceridad, con amor, con paciencia, con bondad, con misericordia, con benignidad, con control propio. Tu prioridad debería ser vivir en este mundo conforme al Espíritu Santo de Dios, para que puedas ser semejante a Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tu prioridad debería ser mantenerte en el proceso de santificación. La palabra habla de un proceso de santificación, que nos santifiquemos de lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesucristo dio la vida por ti, te perdonó de tus pecados, te hizo apto para recibir el Espíritu Santo de Dios, te roció con su sangre, te hizo apto para llegar al trono de la gracia, para entrar al lugar santísimo. Y si lo crees en tu corazón, entonces tu vida tiene que ser un resplandor de la gloria de Dios. Te hablo a ti que has nacido de nuevo. Mira lo que dice Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo hemos nacido de nuevo, no para andar conforme al mundo, sino para que guardemos los preceptos de Dios, para que andemos según los estatutos de Dios, para que los pongamos por obra. Ahí no está hablando en ningún momento de las cosas del mundo, de la cultura del mundo, de la tecnología del mundo, de la ciencia del mundo, sino únicamente de los estatutos de Dios, para que andemos, para que caminemos, para que tus pasos sean enfocados con los estatutos de Dios, para que guardes los preceptos de Dios, las cosas que Dios te dice, el conocimiento de Dios, y para que lo pongas por obra. Si los agarrares y los tomares nada más en tu mente y no los pones por obra, tampoco sirve. Tú y yo, llamados para poner en obra, para guardar los mandamientos de Dios y sus estatutos. Para eso has recibido el Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón por la cual naces de nuevo, para vivir según Dios, no según el mundo. Segunda de Corintios 3:18 nos exhorta y nos hace ver las cosas todavía más claras. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo de Dios viene sobre ti
a vivir en ti, no para que vivas conforme al mundo, sino para que vivas de gloria en gloria, de lo espiritual a lo espiritual, para que como con un espejo, escúchame bien, ya no te veas a ti mismo, sino que cuando te veas al espejo, veas a Jesús frente a ti. En un espejo espiritual, no te estoy hablando de lo físico, donde te ves que la nariz tuya es la misma nariz de Jesús. Te hablo del carácter espiritual. No que tu pestaña sea la misma pestaña de Jesús, sino el carácter de Dios. El carácter de Dios en semejanza a Dios en lo espiritual. Aquí habla el versículo de la misma imagen, el mismo carácter. Y Dios te creó a ti y a mí a su imagen y semejanza. Es posible. No digas que no es posible. Que antes de la venida del Señor, si me dices que estabas en aquel tiempo y me dices que era imposible, que era difícil, te lo creo. Porque en aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo sobre las personas. El hombre se había separado de Dios por el pecado, pero hoy es diferente. Has nacido de nuevo según el Espíritu y el Espíritu te ayuda y el Espíritu te lleva y el Espíritu te revela todas las cosas para que la semejanza de Dios contigo cada vez sea más cercana. La palabra lo dice, de gloria en gloria, de lo espiritual a lo espiritual, como un espejo, mirando las cosas a cara descubierta, viéndote a ti completamente, los defectos, las fallas, los errores, los pecados. De manera descubierta se ven allí en la semejanza de Dios, para que tú te deshagas de todas esas cosas, las aborrezcas, las eches a un lado y puedas hacerte semejante a Dios, para que puedas ver al Señor, como dice el Salmo 17, al final de los versículos, para que cuando me despierte, sea yo semejante al Señor y pueda verle. De otra manera, no vamos a poder ver al Señor. El Señor no miente. El Señor no es mentiroso. Jamás ha mentido y tampoco va a mentir. Si Él dice que ni tú ni yo veremos al Señor sin santidad, es así. Y todos quieren ver el rostro del Señor, pero sin santidad no vamos a ver el rostro del Señor. Te hablo de una realidad espiritual tangible, algo que es verdadero, algo que es real. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay personas que han nacido de nuevo, que Dios le da la posibilidad de nacer de nuevo, le da su Espíritu para que nazcan de nuevo y siguen viviendo conforme a la carne. El Espíritu Santo vino, los hizo nacer de nuevo. Les dijo, eres hijo de Dios. Pero siguen viviendo conforme a la carne. Siguen dándole gusto a los placeres de la carne. Siguen dándole luz a la mentira, a la fornicación, a la idolatría, a las contiendas, a las murmuraciones. El Espíritu Santo no se ha ido, el Espíritu Santo sigue estando allí. El Espíritu Santo desea moldear a la persona, pero lucha con el querer de la persona. Lucha con el querer de la persona.
porque la persona quiere seguir viviendo conforme al mundo, conforme a la cultura del mundo. ¿Por qué no hacemos como el ejemplo de Daniel, que vivió en aquel reinado, aquel mundo? Y cuando se le ofrecieron las cosas del mundo, lo que lo iban a contaminar, él prefirió vivir según el conocimiento de Dios. No se amoldó a las cosas del mundo. Y lo dejó en claro y lo hizo público y notorio. No me quiero contaminar con esas cosas. Lo hizo público y notorio. El mundo lo vio. Los que estaban alrededor de él lo vieron. Y Dios también lo vio. Si vivimos conforme a la carne, el Señor dice que vamos a morir. Y si el Señor lo dice, así es. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu está en ti, el Espíritu Santo está en ti, para hacer morir las obras de la carne. No para que aumente en ti el vivir para la carne. Todo lo contrario. El Espíritu Santo de Dios vino en ti para hacerte semejante a Dios, en su carácter, en su caminar, en su forma de hablar, en su forma de pensar. El problema está en cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sabios en nuestra propia prudencia y nos adaptamos a las cosas del mundo, a la cultura del mundo, a lo que el mundo dice, y aborrecemos la sabiduría de Dios, lo que Dios está poniendo allí frente a nosotros. Hoy el Señor nos dice que la sabiduría del mundo no va a circuncidar tu corazón. La sabiduría del mundo no va a transformar tu vida. La sabiduría del mundo te va a llevar al Seol. La sabiduría de Dios, en cambio, trae vida, transformación, renovación y vida eterna. No nos amoldemos a las cosas del mundo. Si hemos nacido de nuevo, anhelemos ser semejante a Dios. Busquemos ser semejante a Dios y vivamos como Jesús vivió. Aprendamos de Él. Aprendamos de Él y busquemos su semejanza. Busquemos esa perfección. Vayamos perfeccionándonos. Vayamos andando de gloria en gloria. Dejemos que el Espíritu Santo moldee más nuestro espíritu, más nuestra alma, de lo espiritual a lo espiritual, cada vez mejor. De lo espiritual a lo espiritual, cada vez mejor. De la gloria anterior a la gloria más parecida a la de Dios, de gloria en gloria. Abandonemos todas las cosas de la sabiduría humana. Abandonemos lo que nos ata. Abandonemos lo que no es de Dios. Es una guerra. El mundo trata de matar tu alma. El Espíritu trata de vivificar tu alma. El mundo trata de hacerte más semejante a los inicuos. El Espíritu Santo trata de hacerte más semejante a Dios. Batallemos, caminemos, corramos la buena batalla, en donde nos hacemos más semejantes a Dios, aborreciendo al mundo, amando a Dios, aborreciendo al mundo. No nos conformemos con las cosas de este mundo, no nos adaptemos a las cosas de este mundo, no nos guiemos por la sabiduría del mundo, guiémonos por la sabiduría de Dios. Solo con la sabiduría de Dios
vamos a hacernos semejantes a Dios. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos, para llevarnos de gloria en gloria, para perfeccionarnos a la imagen de Cristo, para llevarnos a la fe, a la altura de Cristo Jesús, para glorificar a Jesús por medio de nosotros, para que podamos ver a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos redarguye, nos convence. Seamos obedientes, no nos adaptemos a lo viejo. Seamos sabios, y busquemos ser semejantes a Dios. Y si dijeres entonces, bueno, cualquier idea que puedas decir, si has nacido de nuevo, no has recibido un espíritu de temor, ni de cobardía. Has recibido un espíritu de poder. Lo dice Timoteo, lo dice segunda de Timoteo. Bueno, en segunda de Timoteo lo dice Dios, pero en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios está en ti para aborrecer lo malo. El poder de Dios está en ti para que andes conforme a su voluntad. El poder de Dios habita en ti para que seas transformado. El poder de Dios, el amor de Dios está en ti para que seas moldeado a imagen y semejanza de Dios. Dejemos entonces el miedo, la cobardía, la flojera y todo aquello que nos haga pensar que no podemos, todo aquello que nos haga sacar del camino, todo aquello que nos quiera desviar a la derecha o a todo aquello que nos quiera enviar a la izquierda. Que el Espíritu Santo de Dios, la promesa de Dios el Padre, es poder de Dios, no es cobardía, no es miedo, sino poder que transforma al cristiano, poder que transforma al que ha nacido de nuevo. Pero necesitamos colaborar con el Espíritu Santo, necesitamos colaborar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que seas semejante a Jesús. Y la pregunta final es, ¿quieres tú ser semejante a Jesús? Si la respuesta es sí, ya sabes lo que tienes que hacer. Buscar la sabiduría de Dios, caminar conforme a la sabiduría de Dios, acompañar al Espíritu Santo en tu proceso de transformación y aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece el mundo, aborrece al mundo. Si Dios aborrece la carne, aborrece la carne. Aborrece lo que Dios aborrece. Vive conforme a la sabiduría de Dios, que Dios te ha dado su Espíritu y te ha hecho nacer de nuevo para que seas semejante a Él, para que te vayas acomodando de lo espiritual a lo espiritual, para que vayas caminando de gloria en gloria, para que cuando te despiertes seas semejante a Jesús, tal y como Él es, en santidad, y le puedas ver cara a cara. Compórtate pues entonces como hijo de Dios, y anda como hijo de Dios, y vive como hijo de Dios, y piensa como hijo de Dios.
Imagínate que estás en una balanza. ¿Cuántas cosas has adquirido del mundo en tu vida? ¿Y cuántas cosas has adquirido de parte de Dios? ¿Hacia qué lado se inclina la balanza? ¿Cuántas cosas has aborrecido de las cuales Dios te dijo, aborrece? ¿Cuáles cosas has asumido de parte del mundo, de las cuales el mundo te presentó como buenas, pero que eran malas? Hay que reflexionar, hay que meditar en la palabra de Dios y ver hacia qué lado está esa balanza. Es importante saber de qué lado está la balanza, qué lado está más pesado, cuál tiene mayor peso en tu vida.